No sé si esto sea cierto, pero existe una imagen como una caricatura de una lápida en un cementerio y algunas personas que están viendo. Hay un texto que está grabado en esta lápida, no sé cómo le dicen en su país, pero son las piedras que colocan o los postes donde está la información de la persona que ha fallecido. Pero en esta lápida de esta caricatura grabada en papel aparece el texto bíblico de Marcos capítulo 16 verso 15 al 16. Si usted se recuerda, lo cual hemos hablado mucho al respecto, aparece el texto que dice: y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creo que muchos conocen este texto bíblico. Y esto es una gran realidad, ya que cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en vida, podemos hablarle verbalmente a las personas que nos rodean o incluso con nuestras acciones. Pero ya una vez muertos, lo único que pueden hacer nuestros familiares es hacer nuestro último deseo, y podemos grabar un texto bíblico en una lápida para ser recordado o leído todo el tiempo que alguien pase por ahí. Y de esa manera pues seguir predicando el evangelio, aunque sea por un texto bíblico, a otras personas. Eso es después de la muerte. Pero mientras estamos con vida, quiero recordarles a ustedes el día de hoy lo que el apóstol Pablo le dijo al joven predicador Timoteo, compañero en el trabajo ministerial que el apóstol hacía. En el capítulo 1, verso 18 de la primera carta, el apóstol Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Si ustedes se dan cuenta, a Timoteo se le dio un mandamiento que cumplir. Y este mandamiento que Timoteo debía de cumplir era porque Dios así lo había encomendado, y era una responsabilidad para Timoteo predicar el evangelio verdadero. Y como él debía de predicar el evangelio verdadero, tenía la responsabilidad de estudiar ese evangelio, analizar el evangelio y asegurarse que lo que él iba a predicar era lo correcto. Segundo es que Timoteo había sido escogido desde hace tiempo atrás, y el propósito por el cual había sido escogido era cumplir el llamado que Dios le había hecho. ¿Y qué mejor que cumplir el trabajo de la predicación a otras personas? Tercero, Timoteo, de acuerdo lo dice el apóstol Pablo, tenía que ser cumplido, esforzado, dedicado, honesto en el desempeño de sus deberes como ministro del nuevo pacto. Hay un mandamiento que debemos que cumplir. Ese mandamiento se le fue revelado a el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, y se le dijo claramente a Timoteo. Y nosotros, como discípulos de Cristo y ministros de un nuevo pacto, predicadores, maestros del evangelio, debemos de cumplir la responsabilidad que se nos ha encomendado, sabiendo que hemos sido escogidos para esa obra, y debemos de ser dedicados en el desempeño de nuestros deberes. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4 y el verso 2, el apóstol Pablo le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese era el trabajo de Timoteo. La pregunta aquí es: ¿cuál es nuestro trabajo en el evangelio? ¿Lo estaremos haciendo?